continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a dar cuenta, de esta ley de combustibles que se hace esperar. Hay una prórroga respecto de la ley vigente, pero los productores de las provincias necesitan definiciones. Jujuy demanda que se defina una nueva ley, ya que esta situación afecta al sector cañero. Le damos la bienvenida a Guillermo Berardi, quien es productor cañero de Jujuy y ya está en contacto con nosotros, con Telediario Federal. Muy buenas tardes, Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo grande, a ustedes y a toda la audiencia de Telediario. Muchísimas gracias por la predisposición. Venimos dando cuenta de la situación de, todos los productores que están vinculados a la generación de biocombustibles en esta editorial federal que tiene Telediario, atendiendo que es un interés de las provincias sostener la normativa o ampliar la participación. ¿Cuál es la expectativa a esta hora, Berardi? En realidad, como ustedes estaban diciendo, los productores estamos sumamente preocupados de lo que nos está pasando ahora en el sector cañero específicamente, que aproximadamente el 30% de la caña que se produce a nivel nacional se molía para alcohol. Si esa caña no se muele para alcohol, indudablemente va a ir azúcar. Y el azúcar es un producto de cultivo bastante inelástico, lo que ya va a producir una sobreoferta y va a haber un derrumbe de los precios. El hecho de que no se haya tratado la ley y que no se haya prorrogado como se debatió en senadores y se prorrogó la ley, y creíamos que no íbamos a tener tantos problemas, y después, llegó a diputados y se frenó totalmente porque ahí recién apareció un nuevo proyecto de ley, hizo de que los precios del azúcar a nivel productor, que se estaba vendiendo en el año pasado alrededor de 2.000 pesos la bolsa de 50 kilos, hoy esté en 1.500, 1.600 pesos, y con una expectativa de baja si es que no se sale la ley rápidamente, o una prórroga por mucho más tiempo, porque realmente 60 días quizá parezca mucho a la gente común, pero nosotros, cuando sabemos los tiempos legislativos, nos damos cuenta que 60 días para los legisladores no es nada. Máxime que están ocupados en otras cosas, como veíamos recién, entre la prórroga de las elecciones, entre la pandemia, entre otros tipos de cosas, entre el tema de la justicia. Eso hace de que nosotros seamos bastante pesimistas con el tema del tratamiento de la ley rápidamente, para que pueda realmente empezar. Nosotros ya estamos empezando una zafra, y no sea una zafra de quebranto totalmente, sobre todo para los productores, porque la mayoría de los productores cañeros somos productores medianos o chicos, habida cuenta que los ingenios cañeros, azucareros, son también productores de caña de azúcar. Entonces nosotros lo que prevemos es de que si sobra caña, y la caña que va a sobrar va a ser la de los cañeros independientes, que ya veníamos de varios años de bastante golpeados, porque hasta ahora el azúcar no venía acompañando a la inflación. Tuvimos un salto el año pasado, como les decía, que llegó a 2.000 pesos la bolsa, y nos acomodamos un poco, y yo creo que el único producto en este país que baja es el azúcar, y se da la paradoja, como en muchos de los productos de las economías regionales, que el precio del productor baja, pero no así el precio del consumidor. O sea, el consumidor está totalmente castigado en la góndola y los precios del azúcar no bajan, y al productor también le bajan. Entonces hay un sector, digamos, en el medio de intermediación que sigue ganando plata, y que nosotros nos vemos bastante perjudicados, ¿no? Ese sector de la intermediación, nos salimos un poquito de los biocombustibles para hablar del caso específico del azúcar. ¿Quiénes componen ese sector intermediador entre el productor y el consumidor? ¿Dónde se encarece el producto, Guillermo? Si bien hay algunos ingenios que comercializan en forma directa, la mayoría del azúcar la venden los productores por la ley de maquila. Nosotros, cuando entregamos la caña, el 57% del azúcar que tiene esa caña contenida
nos las dan a nosotros, a los productores, en forma de bolsas de azúcar, y los productores, ya sea individualmente o asociándonos o en cooperativas, salimos a venderla. Eso indudablemente va a los primeros, los grandes mayoristas y especuladores, que son los que guardan el azúcar y la van comercializando, y bueno, y de ahí tiene toda una cadena de minoristas y de repartos, digamos, en el medio. Y también no nos olvidemos que tenemos otra penalidad muy grande, que son los ingresos brutos. O sea, si uno toma los ingresos brutos desde que sale del productor y va llegando al consumidor, los ingresos brutos es uno de los peores impuestos porque son acumulativos y sobre todo golpean más digamos, al consumidor, porque, y sobre todo a las clases bajas, digamos, que están hoy en los límites de la pobreza, porque esa gente gasta la mayoría de su ingreso en alimentos. Entonces, claro, si le sobrecargamos de impuestos y de fletes, que también influye muchísimo en el tema del costo, bueno, indudablemente lo que recibe el productor es chico, es poco, y lo que paga el consumidor es mucho, y a ninguno de los dos nos alcanza, ¿no? Volviendo ahora sí al tema de los biocombustibles, ¿qué opinión le merece este proyecto que ha presentado el oficialismo para reemplazar la ley que está vigente? ¿Les mejoró la situación? ¿Qué significa para ustedes? Nosotros lo que estamos, digamos, somos dirigentes agropecuarios de años, desde que Néstor Kirchner promulgó la ley en el 2006, hemos tenido embates permanentes de la parte petrolera. Ellos siempre se negaron a vender, digamos, en sus surtidores, o se resisten a vender en sus surtidores una parte importante que no producen ellos, que nos tienen que comprar a nosotros, a los productores. O sea, para que la gente entienda hoy, para que hablemos de nafta, que ustedes también ahí en Río Cuarto tienen una empresa muy señera, digamos, y pionera en el tema de alcohol de maíz. Sí. Por cada 100 litros de nafta que hay, que está en el surtidor, son 88 litros de nafta y 12 litros de alcohol. Esos 12 litros de alcohol, que la ley inclusive preveía que tendríamos que estar en 25 litros, en base a los convenios que se firmaron en París por el tema de la reducción de emisiones y del tema del consumo de carbono, de emisiones de carbono, deberíamos estar en el 25, pero quedó estancada. El gobierno anterior, a pesar de que en teoría tenía más afinidad con el sector productivo, tampoco la mejoró la ley ni mejoró el corte, a pesar que insistimos permanentemente en eso. Y bueno, y ahora creíamos de que aprobándose en el Senado y aprobándose inclusive por la vicepresidenta, íbamos a tener por lo menos un respiro de un par de años con la ley, que no es la mejor la que tenemos, pero por lo menos servía para que se haya invertido muchísimo en el sector. Y la paradoja es de que el mismo hijo de la vicepresidenta, digamos, un proyecto presentado por Máximo Kirchner, nos lleva, digamos, a esta situación donde ni siquiera se venía consensuando. Nosotros, si bien tuvimos acceso un par de meses antes al anteproyecto de ley, hicimos algunas correcciones dentro de lo que pudimos, veíamos de que iba a ser problemático, sobre todo para los productores de maíz, donde se le bajaba muchísimo el corte o quedaba al arbitrio de una comisión reguladora la baja del corte del 6% que le correspondería al alcohol de maíz al 3%. Y bueno, realmente ahora pasó lo que prevíamos que iba a pasar. No se pusieron de acuerdo en diputados, eso quedó ahí y la incertidumbre es demasiado grande. Habida cuenta lo que les decía, bueno, uno es odioso hacer comparaciones, pero de última el maíz tiene mucho más opciones, digamos, de venta o de comercialización si es que no va alcohol. Nosotros con la caña de azúcar somos realmente prisioneros de un cultivo, tenemos una barrera muy alta de entrada y de salida. Una plantación de caña de azúcar dura entre 7 y 10 años y son inversiones muy altas, y realmente si nosotros no cosechamos la caña y no la mandamos a un ingenio, no tenemos ninguna posibilidad de hacer ninguna otra cosa con la caña, ¿no? Claramente. Bueno, ¿y cuántas tantas?
tantos puestos de trabajo que se generan, ¿no? Tanta mano de obra que depende de ese sector productivo. Guillermo Berardi, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable, para nosotros fundamental el testimonio para seguir configurando el mapa de los biocombustibles en Argentina y seguir impulsando esta ley que representa el interés de muchas provincias. Ha sido muy amable, hasta cualquier momento. No, el agradecido soy yo, bueno, y un poco también agradecerle a todos que poder llegar a la gente y decirle de que, bueno, un aviso más y disculpame que te robe tiempo. Si es que nosotros no hacemos ese corte con los biocombustibles, se va a tener que importar combustible y hoy se va a gastar más plata en importar gasoil e importar nafta, que ya se está haciendo, que lo que puede salir mantener la ley como está, donde le damos trabajo. Somos 8.000 cañeros independientes aproximadamente, entre 8 y 9.000 cañeros independientes que dependemos fundamentalmente de la actividad. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme a todos. A usted, y a través suyo saludamos a los jujeños también. Ha sido muy amable. Bueno, así pasaba Guillermo Berardi dando cuenta de la necesidad de que se define una ley de biocombustibles que afecta al sector cañero.